Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es la edad y la emancipación, que constituyen circunstancias que afectan al ejercicio de los derechos de la persona y constituyen una cualidad determinante de su capacidad de obrar, debido a su influencia decisiva tanto en la capacidad de goce como de ejercicio de los derechos de las personas. De este modo, dedicaremos este podcast a analizar aspectos relevantes de la edad por sus implicaciones jurídicas, tales como cuándo se considera que comienza la mayoría de edad, qué capacidad tiene en el derecho civil los menores de edad o qué grados o límites de edad existen para actos o derechos especiales. Por otro lado, también tendremos ocasión de analizar la emancipación y veremos sus clases y sus efectos. Empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. La edad es el tiempo de existencia de una persona desde su nacimiento y es un estado civil. Recordemos que el estado civil es el que determina la capacidad general de obrar de la persona, es decir, a cada persona se le otorga la capacidad que le corresponda conforme al conjunto de cualidades que reúne su estado. De este modo, la edad puede influir sobre la capacidad de obrar de dos maneras: sobre el goce, privando a los sujetos de ciertas edades de aquellos derechos que no están en armonía con las necesidades y actitudes propias de ella, y sobre el ejercicio de la capacidad de obrar, prohibiendo o condicionando la realización de ciertos actos en aquellos periodos de la vida en que el hombre o la mujer carece de las necesidades y condiciones que para ejercerlos consciente y libremente. Nuestra legislación establece un límite general de mayoría de edad que señala la adquisición a la capacidad de obrar y unas edades especiales para la adquisición de determinados derechos o facultades específicos que vamos a analizar a continuación. En primer lugar, en relación a la mayoría de edad. Bien, como sabemos, son los 18 años los que producen ese estado civil de mayoría de edad y de la capacidad. Así lo declara el artículo 246 del Código Civil, según el cual el mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por el Código. Para el cómputo de la mayoría de edad hay que acudir al artículo 240, que dispone que para ese cómputo de los años de la mayoría de edad se incluye completo el día de nacimiento. Bien, ¿y qué ocurre en relación o respecto a la capacidad de los menores de edad? Bien, en el Código Civil, por regla general, se reconoce que no son capaces los menores para desarrollar o para tener esta capacidad de obrar y de alguna manera se suple por la institución de la patria potestad o en defecto de ella por la tutela. Sin embargo, el menor puede realizar válidamente una serie de actos o negocios jurídicos, es decir, se le reconoce para determinados actos cierta capacidad de obrar. Así podrá aceptar donaciones que no sean condicionales ni onerosas, adquirir la posesión de las cosas y en otros casos también incluso puede realizar determinados actos, pero necesitando el consentimiento del titular o de los titulares de la patria potestad,
es decir, de los progenitores o del tutor, como es la posibilidad de otorgar capitulaciones matrimoniales siempre que exista ese consentimiento de los padres o del tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o de participación. Aquí hago un inciso, es decir, evidentemente para contraer matrimonio tiene que estar emancipado, por lo tanto tendría que ser mayor de 16 años. También se le permite aceptar donaciones condicionales onerosas o hacer donaciones por razón del matrimonio, por poner solo algunos ejemplos. Bien. Pero el Código Civil también contempla casos en los que se admite la intervención del menor. Por ejemplo, puede solicitar el nombramiento de un administrador cuando la administración de los progenitores ponga en peligro su patrimonio. Pueden ser escuchados, oídos, si tienen suficiente madurez antes de adoptar decisiones derivadas del ejercicio de la patria potestad que les afecten, como ocurre, por ejemplo, en los expedientes de adopción o, por ejemplo, en los casos de determinación de la guardia y custodia del menor, siempre que sea mayor de 12 años y tenga esa capacidad de acuerdo con su edad y madurez. Bien. Por otro lado, cuando se prevea razonablemente que en los 2 años anteriores a la mayoría de edad, es decir, con 16, un menor sujeto a patria potestad o tutela pueda, después de alcanzada esa mayoría de edad, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, supongamos que posea alguna discapacidad, la autoridad judicial puede acordar, a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal, si lo considera necesario, que se adopten medidas de apoyo que correspondan cuando concluya su minoría de edad. Estas medidas se van a adoptar si el mayor 16 años no ha hecho sus propias previsiones para cuando alcance la mayoría de edad, y en otro caso pues se dará participación al menor en el proceso atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias. Esto es una modificación que ha sido introducida tras la ley de precisamente en relación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Bien. Además de la mayoría de edad, hay en el Código Civil una serie de plazos y de edades especiales. Unos son anteriores a la mayoría de edad y otros incluso posteriores a ella. Vamos a verlos. Anteriores a la mayoría de edad, el Código Civil tiene en cuenta, por ejemplo, las siguientes edades. Los 14 años para testar, salvo en el caso del testamento hológrafo, que es el testamento en puño y letra, que no se realiza ante notario, que requiere, en ese último caso, la mayoría de edad. Los 16 años que se requiere como edad para ser testigo en el testamento excepcional que se otorga en tiempo de epidemia. También los 16 años para poder el menor ser emancipado o habilitado de edad, y lo mismo para contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque es preciso que la persona para contraer matrimonio, si es menor de edad, se encuentre emancipada. Posteriores a la mayoría de edad, también es posible imponer un límite de edad superior a esos 18 años, como sucede, por ejemplo, para poder adoptar, donde se fijan los 25 años que se requieren como edad para ello, para llevar a cabo la adopción. Bien. Una vez analizada la mayoría de edad, vamos a ver ahora la emancipación y cuándo se produce. Antes de nada, es preciso señalar que existen ciertas especialidades en los derechos forales sobre la emancipación, pero nosotros solo nos vamos a centrar en el análisis del menor emancipado en el derecho civil común. Bien, la emancipación es una anticipación de la mayoría de edad, que se produce o que se puede producir a partir de los 16 años, en el sentido que ocasiona una extinción de la patria potestad o de la tutela. Hago aquí un inciso para señalar que en este caso, en el caso de la tutela, la emancipación del menor sometido a esta tutela recibe el nombre de beneficio de la mayor edad. Es lo que sería la habilitación de edad.
La persona con la emancipación no tiene una plena capacidad de obrar, sino una capacidad restringida, ya que aunque va a poder actuar por sí mismo y realizar actos jurídicos, para algunos de ellos, que enumera el Código Civil y que veremos después, necesita un complemento de capacidad para su validez, que debe ser otorgado por los antiguos titulares de la patria potestad, es decir, los progenitores, o por el defensor judicial. Generalmente, cuando digo los antiguos titulares de la patria potestad, lo lógico es que sean los progenitores. Bien, clases. Existen varias clases de emancipación que recoge el artículo 239 del Código Civil. En primer lugar, la emancipación tiene lugar por la mayoría de edad. Pero ahora vamos a ver cuáles son las emancipaciones, las que son otorgadas. En primer lugar, por concesión, pueden ser otorgadas por concesión de los que ejerzan la patria potestad. Para que tenga lugar esta emancipación, se requiere que el menor tenga 16 años cumplidos y que la consienta. Si no la consiente, los padres pues no le podrán emancipar. Esta emancipación se puede otorgar por escritura pública, por tanto ante notario, o por comparecencia ante el encargado del registro civil. Otra posibilidad para emanciparse es por concesión judicial. En este caso, la autoridad judicial puede conceder la emancipación de los hijos mayores de 16 años si estos la piden y previa audiencia de los progenitores en los siguientes supuestos. Bien, cuando quien ejerce la patria potestad contrae nupcias, o convive maritalmente con persona distinta del otro progenitor, por ejemplo, la madre contrae matrimonio con un tercero que no es el padre del menor. Otro supuesto, cuando los progenitores viven separados. O también se prevé esa posibilidad de concesión judicial, que habrá que solicitarla a la autoridad judicial, cuando concurra alguna circunstancia o cualquier circunstancia que habrá que valorar que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad. Evidentemente, también por concesión judicial, previo informe del Ministerio Fiscal, se concede la emancipación en los casos que hemos dicho antes del beneficio de la mayor edad al sujeto de 16 años que está sometido a tutela y que lo solicite. Una última clase de emancipación que tiene su propia particularidad es aquella del mayor de 16 años, menor de edad, pero mayor de 16 años, evidentemente, como en el resto de los supuestos, que vive con independencia de sus padres. Es la llamada emancipación tácita. Bien, el Código Civil dispone que se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de 16 años que con el consentimiento de los progenitores vive independientemente de estos. La particularidad que en este caso emancipación tácita es que los progenitores pueden revocar este consentimiento y en este caso, al contrario de lo que ocurre con la emancipación notarial o la emancipación judicial, no se produce la extinción de la patria potestad y esta emancipación puede ser revocada. Únicamente en estos casos de emancipación tácita. En cuanto a los efectos, hemos dicho que la emancipación, como regla general y principal, produce la extinción de la patria potestad y de la tutela, excepto, claro, la emancipación tácita. Por otro lado, el artículo fundamental que regula los efectos es el 247 del Código Civil, que establece lo siguiente. La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor de edad. Pero hasta que llegue a esa mayoría de edad, no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes, inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin el consentimiento de sus progenitores y a falta de ambos, sin
el consentimiento de su defensor judicial. El menor, eso sí, emancipado, podrá por sí solo comparecer en juicio. Esta circunstancia del defensor judicial, hay que decir que antes de la reforma de la Ley 8/2021 se requería que en caso de que no se pudieran prestar el consentimiento los progenitores, fuera el curador. Sin embargo, repito, tras esta reforma del 2021, el Código Civil establece una nueva redacción y señala que es preciso ese consentimiento de los progenitores, repito, y a falta de ambos, el de su defensor judicial. Bien, por lo tanto, según se desprende este precepto, el menor emancipado vería completa su capacidad en el orden personal, procesal y familiar, pero dentro del patrimonial va a necesitar el complemento de capacidad. Como hemos dicho, a través de ese consentimiento de progenitores o en su caso, en el caso de existir defensor judicial, ¿para qué actos concretos? Pues para tomar dinero a préstamo, para gravar o enajenar bienes inmuebles o establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor. Del mismo modo, estas disposiciones también van a ser aplicables en el caso de que el menor hubiera obtenido judicialmente ese beneficio de la mayor edad. Y ya para finalizar este análisis, solo resta decir que una vez concedida la emancipación, debe inscribirse en el registro civil, porque si no se produce esta inscripción, no va a producir efectos negativos contra terceros. Bien, espero que estas explicaciones os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de la edad y la emancipación de la persona a través de la regulación que establece el Código Civil. Muchas gracias por vuestro interés y por la atención prestada a lo largo de este podcast. Os invito a continuar analizando esta materia con más detenimiento, pues a través de la bibliografía y el material complementario disponible que ofrece la Universidad a Distancia de Madrid.